hay uno que se rompió, por eso también prefiero de poco. Muy buenos días, amados hermanos, que la bendición abundante y de nuestro Dios sea con cada uno, sea con su iglesia en este lugar. Estamos listos para retomar nuestro tema. La ofrenda es adoración. La ofrenda no es opción. No podemos elegir si cumplirla o no, como no podríamos elegir si cantar o no, si escuchar el sermón o no. Imagínense que alguien dijera, voy a participar de todo, pero cuando viene el sermón voy a ir a hacer una diligencia. No necesito escuchar el sermón, ya hice lo demás. ¿Qué diríamos? ¿Qué pensaríamos? Lo correcto, que esa persona estaría faltando al mandamiento de Dios. Por lo tanto, su adoración no es recibida. Ya hemos aprendido que no podemos hacer mucho de lo que Dios nos ha pedido, o poquito de lo que Dios nos ha pedido. Hay que hacer todo lo que Dios ha pedido. Hay que hacerlo como Dios lo ha pedido. Lamentablemente, algunas personas, como decía, se han acercado a la iglesia del Señor porque han visto el nombre y han dicho, bueno, ahí se predica Cristo. Y como algunos han llevado eso a bien, a una buena conclusión, convirtiéndose al Evangelio, otros lo han llevado mal y no han asistido más, porque se han dado cuenta que no hay pachanga, se han dado cuenta que no hay diversión, se han dado cuenta que no es entretenido, se han dado cuenta que no satisface sus deseos carnales, aquellos de los que habló Juan cuando dijo que no debemos amar al mundo, que no debemos dejarnos controlar por los deseos de la carne. Bueno, hay gente que quiere bailar, hay gente que se quiere divertir, hay gente que se quiere entretener. No están interesados en escuchar una predicación de la palabra de Dios, eso es aburrido. No están interesados en usar sus labios, su corazón para alabar a Dios. Quieren tocar, quieren jalar, quieren que suene, que retumbe y quieren zapatear. Pero resulta que en el Nuevo Testamento no encontrarán jamás. No encontrarán jamás, y al que lo encuentre le entregamos todos los fondos de la ofrenda por 10 años. Por 10 años, si encuentran en el Nuevo Testamento a la iglesia del Nuevo Testamento danzando o tocando instrumentos de música. ¿Que tienen a David? Sí, David también sacrificaba animales. Y no sacrifican animales por eso. Es que es un menú de donde uno agarra lo que quiere y lo que no. Si hay que hacer lo que hace David, hay que hacer todo lo que hace David, excepto su adulterio y su complot para asesinato. Pero es que si hay que hacer como Abraham circuncidó a su hijo. ¿Circuncida usted a su hijo para que sea del pueblo de Dios? Ese es el requisito para ser del pueblo de Dios. Hoy, en la iglesia del Nuevo Testamento, no. Entonces, ¿por qué diezma? Porque Abraham diezma, pero no circuncida a su hijo para que sea del pueblo de Dios. ¿Por qué tomamos unas cosas sí y otras no? Porque en realidad aquellas leyes o aquellas personas estaban bajo leyes de Dios, sí, pero leyes de Dios vigentes en ese momento. ¿Por qué, dice Jesús, por qué somos tardos para escuchar y entender y ser consecuentes? ¿Cómo vamos a tomar ejemplos del Antiguo Testamento? Como hay personas que han elegido el sábado. Guardaba, había que apedrearlo hasta la muerte. Y hasta ahora no he visto que han sacado a nadie de aquí donde los vecinos al patio que hay allí al lado para apedrearlo por no guardar el sábado. Y seguro alguno no lo habrá guardado debidamente. Cuando les preguntas, le dice que no, eso era una instrucción en el antiguo pacto. Pero es que si una cosa va con la otra. Hemos hablado acerca del diezmo. Han traído el diezmo para practicarlo en el Nuevo Testamento, aunque también le ofrecemos los fondos de la ofrenda por 10 años a una persona que encuentre a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia, dando el diezmo, a la iglesia, o a un apóstol ordenando a la iglesia recoger el diezmo. No lo va a encontrar. Cada vez que le hablas de diezmo se van a ir a Malaquías, se van a ir al caso de Abraham, se van a ir a casos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que todavía, aunque son libros del Nuevo Testamento, están contando historias que pertenecen todavía al periodo del Antiguo Testamento. Colosenses 2:14, la ley no fue abrogada ni abolida hasta que Cristo murió en la cruz. Entonces, si usted me cita algo de antes que Cristo muriera en la cruz,
aunque esté en la división que dice el Nuevo Testamento, está cometiendo un error. El libro fue escrito en el periodo del Nuevo Testamento, pero cuenta una historia del Antiguo Testamento todavía, porque el Antiguo Testamento llegó hasta la cruz de Jesús. Es lo mismo cuando Moisés escribe Génesis. No crea usted que Génesis lo escribió Adán. Génesis lo escribió Moisés. Y cuando Moisés lo escribió, ¿cuál era la ley vigente? La ley que lleva su nombre. Pero él escribió de Job y escribió de Génesis, que eran historias bajo la ley patriarcal. Allá el sistema lo llevaba el padre de familia. Moisés está ya en el tiempo de la ley que lleva su nombre, pero escribe históricamente acerca de los hechos dados en la ley anterior. Eso no significa que lo que se hacía de Adán hasta Moisés había que seguirlo practicando como ley de Dios. Porque eso, aunque fue ley de Dios, ahora Israel tenía una nueva ley de parte de Dios. Es Dios el que decide hasta dónde llega su ley. Es Dios el que decide para quién es su ley. Así como Israel no pecó por dejar de seguir las instrucciones de la ley patriarcal, los cristianos no pecan por dejar de seguir las instrucciones de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés estaba destinada a ser guardada por el pueblo de Israel, no por el pueblo de Dios hoy, que es la iglesia. Decir que pecamos por no guardar las cosas que están escritas en la ley de Moisés, porque están escritas en la Biblia, tiene la misma lógica que decir que si hoy no construimos un arca para guardar animales, que si hoy no hacemos un templo como el que tenía Israel, estamos en pecado también. Porque eso también está escrito en la Biblia. Sacrificar animales también está escrito en la Biblia. Quemar incienso también está escrito en la Biblia. Que el diezmo no era dinero, sino era alimento, también está escrito en la Biblia. Que solo se daba una vez al año y no cada quincena, también está escrito en la Biblia. Que solo cada 3 años se le daba a los religiosos, también está escrito en la Biblia. Porque eso no lo aplican. Que el que violaba el sábado tenía que morir apedreado, porque eso no lo aplican. ¿Por qué no ha muerto ni un adventista del séptimo día por apedreamiento hasta el día de hoy, desde 1800 que existen? Porque no existían antes. ¿Por qué no ha muerto ninguno por apedreamiento? Si la ley del sábado decía que el que la violaba no era disciplina de la iglesia, era apedreamiento, lapidación. Entonces, ¿la Biblia es un baño María? No es un baño María. Pero la Biblia está dividida en pactos. El pacto que Dios tenía con los padres era uno. El pacto que Dios tuvo a través de Moisés fue otro. Y ahora ni los patriarcas ni Moisés pueden gobernar sobre la iglesia. Los patriarcas ni con su ejemplo ni con las leyes que recibieron pueden gobernar sobre la iglesia. Fue a los apóstoles a quienes Jesús les dijo: les voy a conceder 12 tronos para que se sienten y gobiernen a las tribus de Israel. Pero el Israel, dice Pablo, espiritual, que es la iglesia. A los apóstoles. Entonces, indíqueme en qué momento un apóstol dio una orden de guardar el sábado. No existe. Va a presentar ejemplos de Pablo visitando a los judíos que eran incrédulos en un día sábado porque estaban todos reunidos. Sentido común. Si yo le quiero predicar a cientos de judíos, voy a un lugar donde estén cientos de judíos congregados estudiando la Escritura. Jesús también lo hizo. Entró a la sinagoga en día de reposo y les leyó y les explicó. Eso mismo hizo el apóstol Pablo. Pablo no estaba guardando el sábado, ni era la iglesia la que estaba reunida ahí. Pablo estaba aprovechando que estaban reunidos los judíos incrédulos. No era la iglesia. De hecho, en alguna ocasión lo sacaron y lo apedrearon después de su sermón. ¿Esa era la iglesia? Esa no era la iglesia, eran los incrédulos. Judíos, pero incrédulos. Entonces, note cómo para estudiar la Biblia hay que ser honesto, hay que ser serio y hay que tener un estudio total del tema. No tiene que ir a una escuela de predicación, siempre lo digo. No tiene que saber hebreo y griego, pero léase la Biblia bien, léala toda. En el mural está ya la planificación de Primera de Corintios, la carta que vamos a empezar a estudiar a partir del domingo 4
de diciembre, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, que así sea. Amén. Pero hemos pedido a la iglesia que empiece a leer solamente, léala. Ya estamos a 13, se supone que ya por lo menos vamos llegando a la mitad de la carta, si hemos tomado ese compromiso y lo hemos cumplido a cabalidad, con responsabilidad. ¿Por qué es importante leer la carta? Porque usted no debe depender de mí. Yo le puedo engañar, le puedo desviar o me puedo equivocar y encima lo involucro a usted en mi equivocación porque no estoy inspirado. Inspirado los escritores de la Biblia, pero los que predicamos nos podemos equivocar. Y está advertido en la Biblia que de entre nosotros mismos los líderes, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas y arrastrarán tras sí a muchos discípulos. Con esa advertencia en mente, usted no se puede confiar de nadie. Usted tiene que confiar en la palabra, en la Biblia. Entonces no espere que yo venga a leer con usted Primera de Corintios. No empiece a leerlo. Empiece a estudiarlo, empiece a analizarlo, empiece a considerarlo. Cosa que cuando venga la explicación usted pueda decir, hermano, pero eso que usted está diciendo del capítulo 1, versículo 14, no coincide con lo que leí en el 9:23. Qué belleza que un miembro, claro, con respeto, como he dicho siempre, porque se les trata con respeto, se espera lo mismo. Con el beneficio de la duda, de que no diga automáticamente que yo le estoy engañando. Denme la oportunidad de explicarle. Probablemente usted está confundido o confundida. Y si no lo está, pues me dejará en evidencia de que verdaderamente les estoy engañando. No sé si está bien construida esa frase, verdaderamente los estoy engañando. Voy a decir, en efecto los estoy engañando. Sería, ¿no? Si logra demostrar que a través de la lectura de otro capítulo, la explicación del primer capítulo está errónea. Pero eso, ¿cómo se logra? Haciendo como los de Berea. Dice que ellos examinaban cada domingo las Escrituras. Dice así. Y examinaban cada miércoles y cada sábado y cada domingo las Escrituras. Las abrían aquí cuando llegaban. Y eso si encontraban alguna por ahí en los... Mandamos a buscar unos Nuevos Testamentos con el permiso tácito del liderazgo para nuestras visitas. Van a estar colocados en alguna de las mesas para las visitas. No es para ningún miembro que no trae su Biblia. Es para las visitas. Cada miembro debe traer su Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me da vergüenza cargar la Biblia, que me vean con la Biblia, no me pesa. Como si me pidieran en mi trabajo que llevara un serrucho, lo tengo que llevar. Si en la escuela me piden que lleve una maqueta, la tengo que llevar. ¿Cómo la llevo? Tengo que ver qué hago, pero la tengo que llevar. Pero cuando Dios me pide que examine cada día las Escrituras, ni la traigo. ¿Cómo la voy a examinar? Entonces esa persona está totalmente entregada al maestro, de que el maestro le diga lo que sea que diga según el maestro la Biblia. No debe ser esa nuestra actitud, hermano. No debe ser esa la manera de estudiar la Escritura. Y cuando hablamos de un tema como este, no entramos a opinión. Esto es doctrina bíblica. Esto tiene que ver con la salvación o la perdición. Yo no le estoy pidiendo, aunque el domingo hubo una respuesta bastante acorde a lo que es la membresía que tenemos en cuanto a la ofrenda. Espero que no sea agua de mayo. Dios espera que no sea solo agua de mayo, porque esta es una obligación que ya lo veremos semanal, no es una obligación de una vez al mes, o cuando llega un décimo, o llegan los ahorros, o llega un aguinaldo, o las comisiones. Esta es una responsabilidad semanal. Semanal. Si los menores de edad se van a bautizar, tienen que pensarlo antes de entrar al agua. ¿Y yo tendría cómo aportar a la ofrenda? Ya hablé con mis padres que necesito ingresos, así sea mínimos, así sea 25 centavos que me den a la semana para mis gastos. Pero de esos 25 centavos tengo que sacar una proporción para Dios. No le estoy diciendo que si tira 50 centavos o tira $50. Pero ha de ser como ha prosperado, dice la Escritura. Lo leemos cada domingo. Cada domingo nos dicen, recuerda que debe ir acorde a tus 600, a tus 400, a tus 300, a tus 600, a tus 1000. Y cada domingo, uno. ¿Es proporcional? No. A veces sí sacamos la ofrenda
del predicador, sacamos la ofrenda de los líderes. ¿Cuánto está ofrendando la iglesia? Mire todo lo que se ha hecho con la ofrenda, hermano. ¿Por qué no podemos ser generosos, entregados con la ofrenda? Si somos, hermanos, quizá en el mundo, no sé, quizás la única iglesia cuya ofrenda no va destinada a los bolsillos del pastor o predicador. Ese mismo dinero se ha usado para ayudar, creo que a más de 10 hermanos en los últimos 3 meses, con necesidades grandes. Se les ha ayudado en su salud, se les ha ayudado en sus necesidades de alimentación, se les ha apoyado para que puedan servir acá. Se ha comprado materiales para que estudien los líderes. Se ha pagado libros que nos han donado, pero que hay que pagar el flete para que nos los traigan acá. Se ha comprado todo lo que va acorde con esto. Esto estaba desperdiciado, guardado allá, deteriorándose. Pudo haber pasado 20 años más allá guardado. Pero se hizo una inversión para aprovechar este recurso. Y ahora, ¿cómo lo disfrutamos, verdad? ¿Cómo nos ha ayudado en gran manera? Sobre todo cuando nos conectamos de manera virtual, cómo nos ha ayudado ir llevando la secuencia para poder tomar nuestras notas, igual acá, ¿cierto? Pero eso lo compró la ofrenda, la que usted aportó. Entonces, amados, hemos comprado una silla adicional, estamos pagando las cuentas, llevamos a cabo una campaña, antes de esa campaña, un día evangelístico, queremos hacer conferencias, queremos hacer seminarios, queremos incluso... Justo cae sábado, el 31 de diciembre. Podemos hacer algo muy bonito ese día como iglesia. Pero eso, hermanos, requiere fondos. Y de último, pues, tengo que mencionarlo porque es una realidad, pues, el trabajo de este servidor se hace posible también a través de ese fondo. Entonces no podemos tener los beneficios sin pagar el costo. El costo que involucra que seamos más generosos, porque cada vez hay hermanos con más necesidades, cada vez hay planes más grandes, cada vez van a venir más actividades. ¿Qué requiere eso de nosotros? Requiere un compromiso mayor. ¿Y qué va a implicar eso con Dios? Lo veíamos en las lecciones pasadas, que Dios dice: ponme a prueba, ponme a prueba, arriésgate por mí. Haz un 25% más del producto que haces siempre. Y di: esto es para el Señor. Ponme a prueba para que veas lo que hago con el resto de tu producto a la venta. De mi salario he estado dando el 15%, porque los hipócritas fariseos daban el 10%. Nuestra justicia ha de ser mayor, dice Jesús. Si yo doy el 10 o el menos, saque después la cuenta, ¿no? Así, cuando pongan el plato, estoy dando 3% menos que los hipócritas, o estoy dando lo mismo que daban los hipócritas. Pero si da más del 10%, como debe ser, su justicia está siendo mayor que la de los hipócritas, lo que Dios pidió. Ahora, he estado dando el 15%, pero cada vez veo más necesidades. Pues estoy viendo que este dinero se está moviendo, se está usando, se está aprovechando. No es una cosa que estamos acumulando por tener un gran número en el banco. No, es que se ve el movimiento, el uso, la administración. Entonces, oye, voy a comprometerme más con esa causa. Ahora no voy a dar el 15, voy a dar el 20. Y dice Dios: ya te estaba bendiciendo con el 100, ahora te voy a bendecir con el 500%. ¿Usted cree que Dios no puede? Decíamos en el audio de esta mañana, la primera pregunta retórica que Dios le hace a Abraham y nos hace a nosotros es: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Crees que Dios, si tú arriesgas dentro de ese salario mínimo que tienes, Dios no puede hacer que te llegue una llamada de un lugar donde te van a dar el triple? Dios no lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Pero a veces Dios no nos da un salario de 1,200 porque está viendo que con 600 damos $6. Eso no es el 10%. Hablamos de al mes, ¿no? Es un salario mensual. 600 y está dando 6 a la ofrenda. ¿Cómo yo le voy a dar a esa persona el triple? Si le doy 1,200 me va a dar $12. Entonces esto no es así. Uno cumple su parte y Dios cumple su parte también. Dios no está obligado a darnos ni aunque hagamos, pero en su gracia
y su misericordia ha dicho que de acuerdo a cómo sembremos, así nos va a dar la cosecha. Eso es gracia de Dios, porque Dios debería haber, deme, y si yo no le quiero dar nada, no le tengo que dar nada. Dios no tiene obligaciones con nosotros. Quítese esa mentalidad. Dios no está obligado a darle salud. Dios no está obligado a darle trabajo. Dios no está obligado a darle un techo. Dios no está ni siquiera obligado a darle la vida. Dios no tiene obligaciones para con el hombre. Dios tiene gracia, amor, misericordia. Porque, hermanos, si se basara en nosotros, ya decíamos que estaríamos desaparecidos de la faz de la tierra. Por nuestra rebeldía, por nuestra incredulidad, por nuestra indiferencia, ya nos hubiera desaparecido. Ayer decía a los hermanos, ¿puede realmente alguien decir que no ha tenido tiempo de aprenderse los versículos de memoria del curso de fundamentos bíblicos para hoy? ¿Sí? ¿En serio? Si nos sentamos y hacemos una auditoría de sus 24 horas durante toda esta semana, ¿a mí no me saldrá tiempo para repasar los versículos de memoria? ¿No me saldrá tiempo? ¿En días festivos no me saldrá tiempo? Oye, hermano, sinceramente hay que ser desagradecido con Dios para decir, no tengo tiempo para estudiar para Dios. No tengo tiempo para orar sin cesar. No tengo forma de darle a Dios o no tengo forma de aumentar el porcentaje que le he dado siempre a Dios. Hermanos, si yo me estuviera llevando eso y acá, hermanos, ya tuviera aquellas camionetas que tienen otros, no puedo ni llamarles colegas porque me daría vergüenza, otras personas que supuestamente se dedican al mismo trabajo, entonces quizá yo le podría justificar de, oye, yo ando en la ruta aquella, para allá y para acá, pagando pasaje, y este hombre quiere que yo dé más, porque ahora seguro le quiere poner un extra más a la camioneta. Si fuera así, hermano, si fuera que yo estuviera estrenando una corbata comprada cuando estreno, a veces por el amor de ustedes o de mi familia o de mis amistades, si nosotros estuviéramos abusando del uso de la ofrenda, se entendería que usted no ponga la mano en su billetera y coloque en el plato su acto de adoración a Dios. Si fuera así, si estuviéramos abusando, si no hubiera un control y un reporte de la ofrenda que se publica al detalle, si usted no tuviera el derecho y la libertad de preguntar, entenderíamos que hubiera una reticencia, hubiera una duda, hubiera incluso un desagrado de aportar. Pero hermanos, si una familia que se iba a acostar con una sopita de aquellas, pudimos lograr que se preparara un pollito, que se preparara, hermanos, unas buenas tortillitas, una buena bebida, y se acostaran llenos esos padres y esos niños. ¿No vale la pena aportar para que eso sea posible? Si un hermano ha estado en el hospital, como han estado hermanos incluso que no han sido de la congregación, ¿usted no cree que es hermoso cuando ese hermano, esa hermana recibe una ayuda y se le dice, como dijo la hermana Lourdes a estos hermanos, esto lo envía a la iglesia de Cristo en Santiago? ¿No cree que eso es hermoso? Que ese hermano llegue a su congregación y diga, hermano, estuve allá, pero aparte de ustedes, también la iglesia hermana en Santiago se hizo presente. ¿No creen que eso es hermoso? Claro que sí, hermano. La campaña no nos encantó. Yo creo que sí, estuvimos 8 días aquí, a pie de cañón. Y yo veía el gozo, y veía la alegría. Pero eso costó casi $1,000. Es así. Si hacemos algo bonito al fin de año, eso nos va a costar $20. Pero nos gozaríamos de hacerlo, como nos hemos gozado otros años. Por supuesto que sí. ¿Es bueno hacerlo? ¿Hay que impulsarlo? Por supuesto que sí. Me parece muy bien cada oportunidad que tengamos para compartir en comunión. Les decía a los jóvenes, estamos con el grupo de jóvenes ya hace siglos que no, con el grupo de jóvenes visitando hermanos para animarles. Vamos a seguir haciéndolo. Eso es bonito, eso es necesario, por supuesto que sí, pero requiere pagar pasajes, requiere
llevar un presupuesto para una merienda, a veces dejar una ayuda si la persona está en gran necesidad. Pero todo eso, ¿de dónde sale? De la ofrenda. Hermanos, Dios es sabio, perfectamente sabio. Y de todos los medios que podría haber en el mundo para recolectar dinero, Dios decidió que este es el único medio. Que esa es la única manera aceptable de tener finanzas para llevar a cabo su obra. ¿Por qué? Hermanos, lo veremos a través de la clase. Dios sabe por qué lo ha hecho. Pero vamos a entrar en materia porque ya llegamos a un texto que es primordial en el estudio de este tema, como es el que leemos cada primer día de la semana, pero que es importante que lo recordemos. A ver, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Cuando Pablo escribió la carta que comúnmente llamamos Primera de Corintios, comentó en el capítulo 16, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Todos los domingos se lee este pasaje, prácticamente todos los domingos. Ahora, vamos a ver los términos de la instrucción apostólica. Aquí hay dos términos, el término hacer y está este otro término, ordené. Dos términos interesantes aquí. El primer término, generalmente prefiero no usar griego ni nada de eso porque me gusta que usted vea que la Biblia se puede entender sin tener esos conocimientos. Me gusta que la gente no salga con la impresión de hay que ir a una escuela de predicación o la Biblia, eso no se puede estudiar porque uno se vuelve loco, eso es muy complicado. No. La Biblia fue escrita para que usted la entienda y para que yo la entienda. Sea que yo estudie mucho y sea que usted estudie poco, en cuanto a las herramientas, está diseñada, dice Isaías, para que esa senda sea entendida por todos, que todos puedan caminar por ella. Así que me gusta mucho obviar esta parte, pero a veces es inevitable. El verbo diatazo es un verbo bastante interesante, que es la que se traduce arriba como ordené. Bueno, allí también lo coloqué al lado. ¿Qué significa esta palabra? Se usa 16 veces en el griego del Nuevo Testamento y habla de una relación de subordinación de parte del que recibe la instrucción con respecto al que le da la instrucción. El que recibe es subordinado del que da la instrucción. Entonces, la iglesia en Corinto, las iglesias en Galacia, recibieron una orden, recibieron un mandamiento. No era una sugerencia, no era una cosa opcional. No, dice Pablo que era una orden que se le estaba dando a subordinados. Podemos confirmar el uso del término en dos textos que vamos a ver rápidamente. Hechos, capítulo 18, versículo 2. Hechos 18, 2 dice: y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Quién era Claudio? El emperador del Imperio Romano en esa época. ¿Qué hizo Claudio? Se colmó de la actitud de los judíos en Roma y dijo: se me van todos, no quiero a ninguno en Roma. Y en esa salida de que tuvieron que ser expulsados todos, bueno, allí nuestros amados hermanos Aquila y Priscila tuvieron que hacer maletas e irse. ¿Pero qué rescatamos de allí? Que era el emperador dando una orden imperial. Dice, mandó que saliesen y tenían todos que obedecer. No era opcional, no era una sugerencia. Es el mismo término que Pablo usa en 1 Corintios 16:1. También tenemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 17. Evangelio según Lucas, capítulo 17, los versículos 7 y 10. Lucas 17, los versículos 7 y 10.
7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mandado, ordenado. Palabra diatazo, el Espíritu Santo le da a Pablo un término específico para que no hubiera duda a través de los siglos si la ofrenda era algo que usted dice, puedo participar de los otros 4 y de ese acto no. Este domingo sí, el otro domingo no. Un domingo al mes sí, el resto del mes no. Una vez al año sí, el resto del año no. Diatazo. Podían decir los judíos, no, yo de aquí no me voy a ir. Automáticamente, hermano, caía sobre ellos la pena de muerte. Podía decir este siervo de la historia de nuestro Señor Jesús, pero todavía encima de que estuve arando, vengo cansado, sucio. Esto suena a otro tipo de conversación que se da más común hoy día. Pero bueno, estoy hablando de los siervos, ¿no? Cualquier parecido con alguna otra realidad es mera coincidencia. O sea, encima de que he estado todo el día trabajando, no me ve usted sucio, agotado. Encima usted quiere que yo llegue y le prepare cena. Y todavía el rey quiere que yo espere que coma y beba hasta que ya no necesite más nada. Entonces, para yo servirme y comer, no, usted, si de verdad que usted es un descarado, sea serio. Yo tengo derecho a comer igual que usted, yo tengo hambre igual que usted. ¿Usted cree que si un siervo le respondía así a su amo en el primer siglo, lo que sucedía, o hasta hace pocos siglos atrás, o pocos años atrás? Pena de muerte. Precisamente, hermanos, la palabra diatazo se usa como una orden, las dos ocasiones estas, de 2 personas que podían castigar con pena de muerte al rebelde. Esa misma palabra la utiliza Pablo para decir que no podemos retirarnos un domingo sin ofrendar si nosotros hemos ingresado antes de ese domingo de parte del Señor. No podemos hacer eso. Es pecado. Y la pena de muerte hoy no va a ser física. Es una pena de muerte espiritual. Entonces no vinimos a hacer nada. Hoy puede sonar incómodo porque estamos hablando de finanzas. Pero si quiere, en diciembre damos un curso de cantos y decir, ¿por qué usted no canta? No, es que no me lo sé. Ahí en YouTube. Ahora, cantidad de canales de hermanos que te enseñan a cantar. Tenemos al hermano Anthony, tenemos al hermano Abel Vázquez, tenemos al hermano José Morales, tenemos al hermano Augusto Blanford, tenemos al hermano Juan, una institución prácticamente. Tenemos excusa de decir que no podemos cantar. Dígale al hermano Juan, grábeme este canto. El hermano Juan se va a negar. Dígame si se niega. Yo me encargo de Juan. Pero él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Le va a grabar con amor. Yo los he visto aquí. Hermano, antes usted se negaría si un hermano le dice, hay un canto que yo no me sé. Grábamelo por favor aquí en el celular para yo practicarlo en casa. Usted se negaría. Por ahí tenemos hermanas. Entonces, hermano, habría excusa para decir, yo el domingo, el canto, eso sí no. ¿Hay algún requisito en la Biblia que diga que usted tiene que ser el tenor de América? ¿O de Panamá? ¿O de Veraguas? ¿Hay alguno? No. Simplemente dice que usted alabe al Señor con su corazón y con el fruto de labios que confiesan su nombre. No está diciendo que usted tiene que ser un cantante, es lo que le quiero decir. No tiene que decir que usted podía dar un concierto, pero el que lo está escuchando es el Señor. Usted despreocúpese de mí. Si yo lo estoy oyendo, despreocúpese de mí lo que yo piense o no piense de cómo usted canta. Preocúpese de Dios. Usted vino a alabar a Dios, no a mí. ¿Sí?
Estaba el publicano orándole a Dios, totalmente entregado en su oración. Pero ¿cómo estaba el fariseo? No soy como ese hombre, un sinvergüenza, una persona dedicada a la mala vida. ¿Qué va? En cambio yo, esto y lo otro. Así que, hermano, si un hermano lo mirara a usted así o pensara, porque usted no canta como él quisiera, ¿de quién es el problema? ¿Qué dice Jesús al final? Aquel bajó a su casa justificado y el otro condenado. Si un hermano viene y no le gusta como usted canta, pero usted cantó, hermano, para Dios, cantó con sinceridad, cantó en espíritu y verdad, y eso lo recibió Dios, usted va a su casa justificado. Y el otro criticón, el otro perfeccionista, que seguro no será bueno predicando, ¿sí? Porque si, digo siempre, hermano, esto no es competencia. Porque si usted se burla de la hermana Petra por cómo canta Petra, yo me podría burlar de usted si lo paro aquí en el púlpito y le digo de esta misma clase. Es más, le doy el material para que la dé, para ver pues si esto nada más se trata de leer esto aquí. Dela. Y si usted no puede, yo me voy a echar a reír. No, claro que no lo voy a hacer. Pero note que es ridículo burlarnos de los demás. O que yo hiciera eso a propósito con ustedes, porque vendría un hermano como el hermano Tom y también me podría humillar a mí. Y me diría, yo voy a dar esta misma clase, pero todos los textos que tú estás viendo en tu bosquejo, yo los voy a decir de memoria. Ve, hermano, esto no se trata de quién lo hace mejor. Esto se trata de hacerlo en espíritu y verdad. Entonces, repito, ahora estamos haciendo énfasis en la ofrenda. Y a veces tocar este tema es incómodo, porque a veces las personas dicen, oye, uno no va a la iglesia si no es hablar de dinero y dinero y dinero y dinero. Lamentablemente, cada mes viene ETESA o Naturgy y nos habla de dinero. Sí, qué rico es sentir este clima, ¿verdad? Riquísimo. Pero después viene ETESA y nos dice, ¿te gustó? ¿Te gustó la iluminación ahí? ¿Cómo leíste clarito los textos? Eso tiene un costo. Los productos para dejar esto acorde, desinfectado, fragante, limpio, tienen un costo, dice el supermercado. ¿Te gustó el olor? ¿Te gustó cómo se ve así eso límpido y cristalino? Ok, aquí está la factura de todos los productos. Hermanos, vivimos en un mundo donde se necesita del recurso económico para poder funcionar como un grupo, como una asociación, como una institución. Es inevitable que al ver que nosotros sí hemos mejorado, porque hemos mejorado, a través del liderazgo me consta que hemos mejorado y muchísimo. Aquí vinieron nuestros hermanos de La Mata y nos dieron un ejemplo, y no dejaré de recalcarlo, un ejemplo maravilloso. Durante toda la pandemia apartaron para el Señor. Y cuando llegó el momento de volver a la casa de Dios, dijeron, esto no es nuestro, esto es de Dios. ¿Cuántos en pandemia aprovecharon para? Oh, qué bonito, ahora esos $60 mensuales quedan acá. Ahora esos $20 mensuales quedaron acá. Ahora esos $100 mensuales quedaron acá, de este lado. ¿Cuánto me compré? ¿Cuánto hice? ¿Cuánto comí de lo que me gustaba durante todo el tiempo de la pandemia? No sé si fue el caso, ojalá que no. Pero el ejemplo de ellos fue maravilloso. Esto no es nuestro, esto es del Señor. Y es que nada es nuestro, todo es del Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que logramos. Por eso Dios puede, porque aparte que es nuestro creador, también Dios puede dar órdenes sobre esto. Porque eso que tenemos nos lo dio Él. No es que lo obtuvimos de otra parte y se lo podemos negar a Él. No, es que nos lo dio Él y dijo, mira, esto es mío, pero te lo voy a dar a administrar. Con la condición de que hagas lo que te voy a indicar aquí. Iba ya a adelantarme al versículo 2. Otro término importante es el término hacer, del término griego poieo.
Hacer significa cumplir, ejecutar, practicar. Y el término no es en su aplicación ni temporal ni local. Es decir, que es un término que no se usa para dar una instrucción que solamente se aplica en una época o en un lugar específico, sino que es un mandamiento para todas las personas en todos los tiempos y en todo lugar. Por lo tanto, decía, si usted va a entregar su vida al Señor, usted debe preguntarse, ¿y estoy yo preparado, estoy yo preparada para cumplir con la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Congregarse. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Orar sin cesar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hablarle a otros acerca del Evangelio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Alabarle en su iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Escuchar con reverencia su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le oremos con fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que participemos de la comunión en la cena del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aportemos en su ofrenda. Cuando yo me voy a convertir, debo hacer una auditoría de mi vida y preguntarme, ¿estoy listo, estoy lista para tomar este compromiso con Dios, no con el hombre? Sí, listo, entonces damos el paso. ¿Por qué estudiamos con toda persona que nos dice, quiero bautizar? Porque la persona puede tener dudas y es bueno despejar esas dudas antes de que tome la decisión. Esa decisión no debe tomarse de manera apresurada o inconsciente, sino de manera informada, responsable. Bueno, la adoración a Dios no es opcional. Por eso se llama adoración. Por eso repito, no es correcto llamar la adoración a lo que hacemos los miércoles. No es correcto llamar la adoración a lo que hacemos el sábado. Porque si un día decimos que de sábado volvemos al viernes, no pecamos por hacerlo así. Si un día decimos que en vez de miércoles nos reunimos martes, no pecamos al hacerlo así. Si un día eliminamos la meditación de la palabra los sábados y dejamos nuevamente solo oraciones y cantos, no pecamos al hacerlo así. Porque esas son reuniones donde la iglesia acuerda, a través de sus líderes obviamente, acuerda qué va a hacer. Pero hay un día sobre el cual el liderazgo no puede decidir, ni cambiar ese día, ni cambiar lo que se hace ese día, porque está especificado qué se debe hacer. Y es el primer día de la semana. Por eso el primer día de la semana, eso se llama adoración. Sí, que cuando alabamos el domingo, también alabamos con los mismos himnos el miércoles y los mismos himnos el sábado, cierto. Pero la diferencia es que miércoles y sábado son días que se pueden cambiar. El orden de los servicios o los servicios que estamos ofreciendo se pueden cambiar, quitar y poner, porque no hay una revelación de qué se debe hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en nuestro servicio a Dios. Entonces elegimos tal día, por decirlo así, un menú espiritual, ahora utilizado en el buen sentido menú, y el sábado otro menú espiritual. Y si queremos agregar otro día, oh, gloria a Dios, el parte del domingo. Pero el domingo no podemos elegir. Pero no podemos decir, esta vez no va a haber sermón. Esta vez no va a haber cena del Señor. Esta vez no va a haber ofrenda. Esta vez no va a haber canto. Esta vez no va a haber oración. No se puede porque es un mandamiento. Y no tenía nada que ver con la situación que se estaba dando en ese momento. Aunque Pablo le escribe a los corintios acerca de una situación específica. En Judea, en aquel tiempo se decía provincia, pero hoy se puede hablar de un país. Judea era prácticamente un país, ¿sí? El Imperio Romano dividió estos países en provincias. Entonces se les llamaba provincia de Galacia, provincia de Acaya, provincia de Judea. Era la forma de mantenerlos organizados y gobernados. Bueno, en la provincia de Judea, donde estaba Jerusalén, las iglesias estaban afectadas por una hambruna general muy fuerte que se dio en esa zona, como la hambruna que hizo que Abraham, ¿recuerda los audios?, saliera de Canaán y se fuera para Egipto. Error grave, de hecho, ¿no?, que ya lo hemos estudiado. Pero, volviendo a nuestro tema, esa área siempre estaba sujeta a este tipo de situaciones. Se da en los tiempos ya de la iglesia una hambruna brutal.
y los hermanos estaban pasando gran necesidad. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas 6:10? Que nos ocupemos de hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Así que los discípulos empezaron cada uno, o sea, los discípulos en cada iglesia comenzaron en cada congregación a reunir de sus fondos para enviar un alivio a los hermanos de Judea. Pero mire, y esto es interesante, ¿y por qué le digo que esto no tiene nada que ver con que era una situación temporal y local, que es universal y es para todos los tiempos? ¿Por qué? Porque siendo que era una ayuda que se iba a enviar para unas congregaciones en otro lugar, no era para las necesidades locales, sino primordialmente para enviar allá. ¿Por qué había que recogerlo el primer día de la semana y no el sábado, no el viernes, no el miércoles, no el martes? ¿Por qué el primer día de la semana? Note que la iglesia no puede funcionar en su área financiera de otra manera que no sea según estas instrucciones, esta orden, este mandamiento. No hay otra manera de hacerlo. Además, hay un tiempo especificado. El cristiano no está limitado en cuanto a cuánto puede darle a otros en su benevolencia personal. Usted no tiene que esperar el domingo para ayudar a un hermano que está en necesidad. Usted puede ayudarlo en cualquier momento. Esa es su libertad personal. Es más, Jesús en sus primeras enseñanzas dijo que cuando hagamos este tipo de benevolencia, más bien dice, si nadie se da cuenta, mejor. ¿Sí? Así que no es una benevolencia pública como institución, es su ayuda personal a un hermano o hermana. Eso usted y yo lo podemos hacer cualquier día, en cualquier momento. Lo que está en nuestro corazón, entregarle o darle a esa persona. Pero cuando se habla de la iglesia, cuando es la obra de la iglesia, ahí es ya distinto. Por ejemplo, a los pobres, dice Jesús, los tendremos siempre con nosotros, ¿no? Dijo esto en Marcos 14:7. Siempre tendremos a los pobres entre nosotros. Pero a esos pobres hay que ayudarles con aparte de lo personal, con un fondo común, que es llamado en la Biblia la ofrenda. ¿Y cuándo se reúne este fondo? Cuando sale una necesidad, de pronto un hermano queda sin trabajo, de pronto un hermano está padeciendo quebrantos de salud y no tiene para cubrir su gasto. Entonces en ese momento vamos al grupo de WhatsApp o nos llamamos y decimos, hermano, vamos a recoger, toda la iglesia vamos a recoger un fondo para ayudar al hermano Justin en su necesidad. No. Si vamos a hacerlo como iglesia, incluso mire, si vamos a ayudar a alguien localmente o vamos a ayudar a alguien exteriormente, el fondo para ayudarlo cuando se recoge. Si se hace como iglesia, recuerde, no como cristiano individual, como iglesia, si va de parte de la iglesia de Cristo en Santiago, ese fondo debe salir del que se recoge semanalmente. La expresión griega kata mian sabato literalmente significa cada primero de la semana. Cada primero, hablando del día, ¿no? Por eso entre corchetes allí o entre paréntesis. ¿Ese no tiene otro nombre particular? Bueno, en esta clase se va a llamar entre paréntesis. Literalmente cada primero de la semana, cada primer día de la semana. La preposición kata, esta que aparece, se me olvida que hemos invertido para no tener que caminar hasta allá. Esta palabrita que está aquí, kata, es una palabra distributiva. ¿Qué significa? Una preposición distributiva significa que la acción que se está pidiendo hay que hacerla con regularidad. No es eventual. Mire que no era si viene una hambruna, entonces recojan el primer día de la semana. No. La preposición que elige el Espíritu Santo indica que esto se tiene que hacer siempre.
en la fecha designada. Y luego la especifica. Cada primero de la semana, cada uno debe contribuir al tesoro del Señor. El esposo y la esposa deben decidir juntos lo que van a aportar a la ofrenda del Señor si solamente hay un ingreso en casa y ambos son cristianos. Porque es la adoración de cada uno individualmente. Entonces debe haber un acuerdo. No puede el esposo decir, esto es lo que se va a dar. En ese caso no. Porque él no puede obedecer un mandamiento divino por su esposa. Un mandamiento que ya veremos que es de cumplimiento individual. Entonces, puede que uno solo sea el que ponga el dinero en el plato, pero la cantidad dada debe ser acordada. Debe ser acordada. Cada uno de vosotros. Si hay dos ingresos en casa, esto no es, hermanos, como a veces decimos, bueno, tú pagas la luz y yo pago la casa. Tú pagas el carro y tú pagas la ofrenda, tú das la ofrenda y yo, no sé, pago el internet. No funciona de esa manera. Que cada uno de vosotros. ¿Ve el término nuevamente? Cada uno de vosotros. ¿Cuántos miembros de la iglesia hay presentes en este momento? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disculpen a la gente que no le gusta esto, pero a veces las ovejas hay que contarlas. Iba por 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, aquí ahorita, 41, 42, y no sé si hay asistentes allá atrás, pero mínimo 42. Si el mandamiento es cada uno de vosotros, entonces ¿qué involucra? Que hoy 42 personas hacen así. A menos, ya digo, que un matrimonio solo tenga un ingreso, una mano va a poner por 2, pero han acordado qué cantidades, ambos. Pero no menos, quizá, de 30 personas. Hoy, cuando los hermanos van cada uno por su lado buscando, hoy se supone que debe cada individuo, cada miembro de la iglesia aportar al tesoro del Señor. Esto, hermanos, no lo estamos diciendo simplemente nosotros, lo está diciendo la Biblia. El término que utilizó el Espíritu Santo, que es perfecto, que por ley de parsimonia no hace nada de más ni se queda corto, siempre hace todo perfecto, siempre dice todo perfecto. Utilizó el término para hablar de la fecha, el mismo término para hablar de quién debe dar. Y es un término que se utiliza en Hechos 15:21, se usa en Lucas 2:41, de manera distributiva. Cada ciudad hizo esto o recibió aquello. Cada año venían al templo a hacer esto. No faltaban un año, cada año se le distribuyó a cada ciudad, no faltaba una, a toda ciudad se le distribuyó aquella carta. Asimismo, a la hora de adorar, cada miembro debe cantar, cada miembro debe escuchar la predicación, cada miembro debe participar de la cena del Señor. Cada miembro debe orar, cada miembro debe ofrendar, cada miembro. Ese es el requisito básico de la ofrenda. ¿Es miembro de la iglesia del Señor? Sí, pero es que soy menor de edad. ¿Es miembro de la iglesia del Señor? Sí, pero es que soy esposa. ¿Es miembro de la iglesia del Señor? Sí, soy miembro. Es un mandamiento, es una responsabilidad, es una obligación para con Dios. Los padres deben enseñar también a sus hijos el principio de dar. Qué hermoso es ver cuando un niño está ansioso de que pase ese receptáculo y se coloque en él algo que usted le da para que él también aporte. Desde pequeños hay que enseñarles.
si yo a la semana le doy a usted $1 diario? No sé cómo anda eso. En mis tiempos eran 50 centavos, pero estamos hablando todavía cuando salía el emperador Claudio en la moneda, en aquellos tiempos. No sé cómo ya van esas meriendas. Si ya va por unos 50, si va por $2, quién sabe dónde va, ¿no? Pero si yo le doy a usted $1 diario, son $6 a la semana, ¿sí? O $5, porque el sábado, pues, quizás no le da. Habría que ver cada caso particular, ¿no? Por lo menos son $5 semanales. El 10% de $5, ¿cuánto es? 50 centavos. 50 centavos. Pero hijo, usted no puede dar eso porque usted sería como un fariseo hipócrita. Así que usted va a dar más. ¿Cuánto más? Usted decide. Porque acuérdese que de lo que usted va a dar es una galleta menos, es un jugo menos, es un chicle menos, es una soda menos, es un chocolate menos. Creo que ya había dicho chocolate, pero de todas maneras, para énfasis. Pero qué hermoso sería que nuestro hijo dijera, nuestra hija dijera, bueno mamá, bueno papá, pero si es para Dios. Usted dice que, usted me ha enseñado, no usted dice, usted me ha enseñado, y el hermano lo ha explicado, que cuando uno da para Dios, Dios te da muchas cosas. Y hay muchas cosas que yo quiero, mamá, hay muchas cosas, papá, que yo quiero. Y yo quiero que Dios me las dé, entonces hay que darle a Dios. Qué bonito que un hijo nos dijera así. Pero hermanos, todavía, no sé si más adelante, pero todavía no venden de estos que uno le pueda poner al chico y él diga eso. Todavía no los han hecho. Quieren hacerlos, pero todavía no lo han hecho. Esto no es algo que el predicador nos graba en una USB, se conecta y empieza a hablar así y a pensar así. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Le hablarás de estas cosas a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, de camino al trabajo, de regreso al trabajo. Las escribirás en los postes, en las columnas, en el dintel de las puertas. Las atarás a tu mano y las pondrás en tu frente. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si esta iglesia va a prosperar, es porque esta iglesia siembra generosamente. No hay escapatoria a eso. Termino la lección de hoy con el recordatorio de lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No hay forma de eludir esto, porque es una ley divina, como la ley de la gravedad, como la ley de la biogenética, como la ley de la termodinámica. Es ineludible, es inevitable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que siembra con amor, siembra con generosidad, siembra con liberalidad, siembra arriesgando, sacrificándote, que duela, que uno diga, oh, esto me va a involucrar menos salidas, esto me va a involucrar comer diferente, esto me va a involucrar vestir diferente, esto me va a involucrar menos en esto o menos en aquello. Teóricamente, porque bíblicamente dice que no tendrás menos, dice que tendrás muchísimo más. Que el Señor nos bendiga ricamente. Amén. Vamos al receso y volvemos entonces luego para el servicio de adoración.